esta segunda conferencia del ciclo organizado para conmemorativo del 575 aniversario de la fundación de la Hermandad. Estamos en un ciclo de conferencias pues, de los siglos XV y XVI y bueno, ahora toca la segunda conferencia que la va a dar Pablo Gómez. Bueno, como sabéis, este es un espacio que vamos poco a poco adecuando a este tipo de actos y por lo que a lo mejor la acústica puede fallar en algún momento, pero si guardamos silencio en todo momento, pues se oirá perfectamente, sin necesidad de altavoces ni nada. Así que, bueno, pues le damos las gracias, por supuesto, a Pablo por acompañarnos hoy. Y la presentación de Pablo pues, va a correr a cargo de su diputado de formación, Antonio Montero. Bueno, voy a presentar a Pablo. Pablo Alberto Mestre Navas es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, donde cursó el máster de Archivística y el título de especialista en pericia caligráfica y falsificación de documentos. Ha sido profesor en la Universidad de Sevilla entre 2010 y 2021, pasando desde ese año a la Universidad Complutense de Madrid, de donde es profesor del Departamento de Historia de América, Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ha sido vicedecano del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Sevilla y Huelva y pertenece a grupos de investigación de la Universidad de León y la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de 3 monografías, destacando la que realizó en 2010 sobre la Hermandad del Santo Entierro, aunque su trayectoria investigadora se centra en aspectos eclesiásticos circunscritos a la paleografía, diplomática, sigilografía y epigrafía. Ha realizado algunos trabajos de temática cofrade, destacando su aportación biográfica al padre don José Sebastián Ibandarán, publicación que fue reconocida por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla en 2021, concediéndole el premio Jorge Bernales. Cuenta con numerosos artículos en prestigiosas revistas internacionales y nacionales y ha participado en congresos y seminarios por buena parte de España y Europa. Como cofrade, es hermano de la Hermandad del Santo Entierro, Montesión y Nuestra Señora del Amparo, en las que ha ejercido algunas responsabilidades como miembro de Junta. Bueno, sin más dilación, le damos la palabra a Pablo para que nos ilustre sobre la Iglesia de Sevilla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Creo que la acústica es suficiente. El lugar, además, este enclave es magnífico. Me trae muchísimos recuerdos de mi juventud. Yo he vivido siempre en la calle Miguel Cid, en la peluquería Mestre. Y evidentemente, pues claro, yo incluso pertenecía a los Scouts cuando estaban todavía por aquí en Veracruz y hacía mis trastadas un poco también por estos lares cuando todavía no estaba tan remozado y en el momento en el que se encuentra tan esplendoroso, ¿no? Cuando se me propuso un poco la temática, me parecía harto imposible tratar de la Iglesia de Sevilla, que es un monstruo, teniéndolo en cuenta como una institución gigantesca y además en 2 siglos tan paradigmáticos e importantes como son los siglos XV y XVI. Precisamente además el siglo XV, que es un siglo en el que suceden tantísimas cosas, no solamente en la Iglesia de Sevilla, sino a nivel de la historia nacional. Desde la expulsión de los judíos, la conquista de Granada, el descubrimiento de América y una serie de hitos y circunstancias en las que Sevilla además es buena parte o ejerció buena parte de protagonismo. Por tanto, he intentado estructurar lo mejor que he podido para tratar de varios aspectos circunscritos a la Iglesia de Sevilla entre estas 2 centurias, entre el siglo XV y XVI. Quizás no suele ser muy habitual empezar hablando un poco de los límites territoriales. Y para hablar de los límites territoriales de la archidiócesis de Sevilla, o la provincia eclesiástica de Sevilla entre los siglos XV y XVI, muchas veces tenemos que retrotraernos al siglo XIII y preguntarnos qué es lo que sucedió durante el siglo XIII para que se configurara efectivamente la división o los límites territoriales de una archidiócesis exigua que empezaba a construirse entre el siglo XIII y que quedó perfectamente definida ya en pleno siglo XV. Tenemos que tener en consideración una serie de aspectos circunscritos a la conquista de Andalucía. Tenemos que recordar que en 1212 se produce la derrota musulmana de las Navas de Tolosa.
Es interesante señalar que el avance castellano se va produciendo desde Jaén hasta Sevilla. Y esto va a propiciar que la archidiócesis de Sevilla se vea constreñida muchas veces por la apetencia del arzobispo de Toledo. Tenemos que tener en consideración también que es el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, en aquel momento, quien es el responsable de ir protagonizando las restauraciones de las diferentes iglesias andaluzas. Claro, evidentemente hablamos de restauración eclesiástica, y si hablamos de restauración eclesiástica debemos de entender, por tanto, que sería reconstruir los antiguos límites que existían en las diócesis visigodas. Pero ya tenemos el primer problema. ¿Cuáles son los límites territoriales que tenían las diócesis visigodas? No se sabe. Y como no se sabe, muchas veces ajustarse a esas territorialidades es un aspecto harto difícil. Además, la civilización islámica era una civilización y una cultura preferentemente urbana. Nuevos núcleos urbanos, nuevas ciudades habían surgido en Andalucía que eran inexistentes en el tiempo de los visigodos. Esto va a crear una serie de problemáticas y finalmente se va a producir una asimilación prácticamente de toda Andalucía a Toledo. Hay que destacar entonces la omnipresencia, por tanto, del arzobispo y del primado de las Españas, de don Rodrigo Jiménez de Rada, que empieza a adquirir preeminencia sobre diócesis restauradas durante el siglo XIII. ¿De dónde viene un poco la provincia eclesiástica de Toledo? Bueno, lo cierto es que se firmó en el 23 de octubre del año 610 una constitución por 15 obispos en la que se creaba, digamos, la provincia eclesiástica de Toledo. Con la conquista de Toledo en el año 1086 se promulga una bula desde Roma en el año 1088 y le deja a Toledo toda la jurisdicción de Al-Ándalus. Esto va a crear que se genere una dependencia jurídica de todas las diócesis que se vayan restaurando de la diócesis toledana. Claro, evidentemente, Rodrigo Jiménez de Rada, que veis incluso se conserva todavía su cuerpo incorrupto, fue un arzobispo que vivió durante muchísimo tiempo y cuya preeminencia en todos los aspectos eclesiásticos peninsulares fue indiscutible. Fijaros que el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, afortunadamente para los sevillanos, se muere en 1247, un año antes de que se conquistara y se empezara la restauración de Sevilla. Hasta ese momento, todas las diócesis, Jaén y Córdoba, eran dependientes del arzobispo de Toledo. Pero claro, cuando se va a conquistar Sevilla en 1248, Sevilla inmediatamente va a reclamar tanto Jaén como Córdoba como sufragáneas de la diócesis de Sevilla. Además, en Jaén se da la circunstancia de que el rey Fernando III el Santo le había concedido unos territorios amplísimos a título personal de los arzobispos de Toledo. En concreto se le llamó a este gran dominio como adelantamiento de Cazorla. Se daba la circunstancia que los arzobispos de Toledo eran señores temporales de todo ese territorio y además señores eclesiásticos. Claro, si el obispo de Jaén tiene que someter a jurisdicción eclesiástica el adelantamiento de Cazorla, nos encontramos con el problema de que él es sufragáneo de Toledo. Se crea, por tanto, una problemática jurisdiccional durante toda la Edad Moderna. Ya con la conquista de Sevilla vamos a comenzar a ver las primeras disputas entre Sevilla y Toledo. Y hay no solamente unas querellas territoriales, sino una pugna por la primacía de las Españas. Inmediatamente restaurada Sevilla, se empiezan a suceder una serie de documentos por las que el arzobispo de Sevilla exige al arzobispo de Toledo que la primacía de las Españas le corresponde al arzobispado de Sevilla y no al arzobispado de Toledo. Ese documento, que les he reproducido ahí en parte, es un documento emitido por el arzobispo de Toledo, don Sancho. Don Sancho, para situarnos un poco en el tiempo, don Sancho era el hermano de Alfonso X el Sabio. Por tanto, era infante de Castilla y arzobispo de Toledo. Y en 1267 venía a participar en un acto eclesiástico de nivel más o menos nacional, de toda la corona castellana, y dice este documento lo siguiente, dice: entramos día martes, 3 días salientes del mes de junio, en Sevilla,
faciendo traer la cruz ante nos, por razón de la primacía que tenemos, que habemos y debemos haber entregamente, que sería enteramente, en las Españas, señaladamente en la provincia de Sevilla, por especiales privilegios que tenemos y habemos sobre ella. Y esto es importante, dice, porque el arzobispo de Sevilla, don Remondo de Losana, se tenía por agraviado de esto, nos no queríamos dejar por ende de usar de esto, que tenemos que es nuestro derecho, puso mandato en la ciudad de Sevilla. Don Remondo de Losana se dirige al rey Alfonso X el Sabio, porque en el lenguaje eclesiástico y simbólico de la Edad Media, y todavía en la actualidad, si un prelado entra en la diócesis de otro prelado con la cruz por delante, es un gesto y una materialización exterior de que esa sede no es que le pertenezca, pero sí es sufragánea de ella. Por tanto, el hecho de que el infante de Castilla, don Sancho, entrara en Sevilla con la cruz por delante, indicaba la superioridad jerárquica que pretendía el toledano sobre la de Sevilla. Alfonso X el Sabio tuvo que mediar e indicó a su hermano que por ese año al menos no entrara con la cruz por delante en las sede hispanas. Es la primera vez que la corona castellana empieza un poco a refutar esos pretendidos privilegios de Toledo. ¿Por qué Sevilla era importante? Pues básicamente por su antigua historia durante el periodo de los visigodos. La sombra de San Isidoro era muy alargada. Incluso hubo pujos, hubo una pretensión durante toda la Edad Media y buena parte de la Edad Moderna, y ahora hablaremos de ella para explicar un poco los límites territoriales, en las que Sevilla quiso ser la primada de las Españas. Claro, esto no solamente pasó en Sevilla. Recordad que la leyenda dice que San Isidoro de Sevilla descansó, estuvo enterrado en la propia ciudad de Sevilla, y que Fernando I de Castilla solicitó los restos, el cuerpo de San Isidoro de Sevilla, para trasladarlos a León. Cuando San Isidoro de Sevilla, ya muerto obviamente, siglos después, había llegado a la ciudad de León, donde recibió sepultura y todavía hoy permanece allí, pues León exigió ser la primada de las Españas. Es decir, parece que la sombra de San Isidoro y el pasado de la sede de Sevilla relacionada con San Isidoro y su pretendida primacía sobre el resto de los arzobispos era lo suficientemente importante como para que Sevilla recordara ese elemento histórico para reivindicar la primacía de todas las Españas. Esto no acaba en la Edad Media ni tampoco en la Edad Moderna. En pleno siglo XVIII, la archidiócesis de Sevilla, por orden del arzobispo, manda publicar un memorial que se denomina Memorial por la Santa Iglesia de Sevilla contra la primacía de Toledo. Todavía en el siglo XVIII Sevilla exige la primacía sobre todas las Españas. Claro, si retomamos algunos autores, por ejemplo Alfonso X el Sabio en sus diferentes crónicas, dice: Sevilla fue la primera silla de las Españas. El arzobispado de Sevilla, dice Alfonso X el Sabio, que fue la primera siella de las Españas, que obedecían todos los obispados al arzobispo de Sevilla. Evidentemente, los diferentes arzobispos hispalenses intentaron ir recuperando territorialidad durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna. El primero que lo intentó fue ya García Gutiérrez entre 1289 y 1294, en el que apela al Papa para incorporar a la sede hispalense las provincias eclesiásticas de Córdoba y Jaén. Esto finalmente no pudo tampoco colmarse. Ya en el siglo XIII está más o menos configurada toda la territorialidad de la archidiócesis de Sevilla, de tal manera que ocuparía más o menos las provincias actuales de Sevilla, Huelva, parte del sur de Badajoz, toda Cádiz, exceptuando la ciudad de Cádiz y el puerto de Santa María, que serían creadas como sedes independientes por Alfonso X el Sabio. De tal manera que la archidiócesis de Sevilla desde 1248, por supuesto, sería la actual provincia de Sevilla, pero incluso entre 1253 y 1393 la sede de Silves permanecería también en la sede hispalense, es decir, el Algarve portugués. También Cádiz perteneció a Sevilla al menos hasta 1263, y si nos vamos ya al periodo moderno, hablaríamos que Canarias
Fue creada en 1351 y se consolidó definitivamente a principios del siglo XV, siendo una sufragánea de la archidiócesis de Sevilla, como actualmente todavía está. Todo el territorio marroquí o norteafricano también era dependiente de la jurisdicción hispalense, y Málaga hasta 1287. Una vez que se conquista Málaga en 1480 por los reyes católicos, se restaura el obispado malagueño y finalmente con la entrada en Granada en 1492 Málaga pasaría a depender directamente del metropolitano de granadino, o sea, del arzobispo de Granada. Bien, pero dos hitos importantes se suceden en el siglo XV. Quizá uno de los más importantes sea precisamente el descubrimiento de América. Y esto va a traer un gran beneficio, no solamente económico, sino también territorial y jurisdiccional para el arzobispado hispalense. En 1493 Colón viaja por primera vez con un mercenario. Y muy pronto, años después, franciscanos y mercenarios fueron un poco los pioneros de la evangelización americana. En 1510 llegan los dominicos, 1532 los agustinos y los jesuitas un año después de su fundación. ¿Quién tiene la primacía sobre todo ese territorio que se va descubriendo, se va conquistando y se van eligiendo diferentes sedes eclesiásticas? Bueno, pues lo cierto es que Sevilla tuvo la primacía de todas las Indias occidentales hasta 1546, momento en el que se crearon diferentes tipos de arzobispado en todo el territorio americano. El primero de ellos, y más importante, el de Santo Domingo, posteriormente México y finalmente Lima. En 1564 sumó incluso Santa Fe, es decir, la parte de Argentina. Claro, más o menos esta primacía estuvo estable hasta que un papa, por solicitud de Carlos V, le concedió la primacía de todas las Américas a precisamente la sede de Santo Domingo, esa catedral que ven ahí con las armas en la puerta del emperador Carlos V, precisamente por esa distinción que quiso darle Carlos V a la sede americana. De las Indias, Sevilla no solamente ganó muchísimo. Me viene a la memoria, todos conocemos ese altar del jubileo que tiene unos magníficos blandones de plata que fueron regalados en el siglo XVIII por Juan Antonio Bizarrón, un canónigo que había sido canónigo de la Catedral de Sevilla y que había sido nombrado y consagrado en 1730 como arzobispo de México. En agradecimiento a la carrera eclesiástica que este sacerdote había cosechado con tantos éxitos en la ciudad de Sevilla, quiso regalar 12 blandones de plata con su tamaño, es decir, de su misma altura. Son los denominados 12 bizarrones que todavía encontramos, son utilizados con mucha frecuencia, como todos imagináis, en la Catedral de Sevilla para cultos notables o solemnes. Más o menos estudiado ya los límites territoriales de la sede hispalense, habría que tratar de algunos aspectos circunscritos a la misma, al menos del componente humano institucional. Vamos a centrarnos sobre todo en el cabildo y sus prelados. La arquitectura de Sevilla se configuró plenamente ya en el siglo XV y se dividió en 5 arcedianatos. Fíjense que estos 5 arcedianatos se corresponden a las antiguas sedes episcopales que pertenecían al arzobispo de Sevilla como sufragáneos. Sevilla como capital, Écija, que fue obispado durante el periodo visigodo, Niebla, Cádiz y Reina. Lo cierto es que Reina no perteneció nunca o no fue nunca una sede episcopal, y Reina, si la conocen ustedes, se encuentra en Badajoz. Pero fue asimilada a la diócesis de Sevilla por un acuerdo entre el arzobispo Don Remondo, en el siglo XIII, con la Orden de Santiago, porque el arzobispo de Santiago tenía sus límites territoriales prácticamente hasta el reino de Sevilla. Por lo tanto, Don Remondo de Losana lo que pretendía un poco es frenar la apetencia del arzobispo de Santiago, ponerle freno y consolidar los dominios territoriales de la sede hispalense. Fíjense que ya en el siglo XIII también queda configurado plenamente, y va a permanecer así durante toda la Edad Moderna, el cabildo de la Catedral de Sevilla,
como uno de los cabildos más potentes de toda la monarquía hispánica. Está compuesto por 10 dignidades, entre los que se encuentran el deán, el prior, los 5 arcedianos, representativos de los 5 obispados pertenecientes a la provincia eclesiástica de Sevilla, el chantre, el tesorero y el maestre cura. Junto a estas 10 dignidades le acompañaban 40 canónigos mansionarios, 12 extravagantes, 20 racioneros, 20 medios racioneros, también denominados compañeros, más personal adscrito a la institución. Hablamos que en esta institución fácilmente más de 200 personas vivían del cabildo de la catedral con rentas suficientes. Para facilitar esa dispensación económica, pues la corona castellana dotó muníficamente y muy ampliamente a la institución eclesiástica, tanto es así que hasta el siglo XIX, pues muchísimos olivares y muchísimas aranzadas de tierra de todo el Aljarafe, los Alcores y la campiña sevillana han pertenecido a la institución eclesiástica. Quizás sería importante también hablar de algunos de los prelados que configuraron o que gobernaron la diócesis hispalense durante este periodo. Uno de ellos, Fernando de Valdés, fue inquisidor general y en buena parte fue el causante o el protagonista de una gran reforma que acometió precisamente en el cabildo de la catedral. Hay que tener en cuenta que las constituciones de la catedral de Sevilla permanecieron inalterables desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. En concreto, hasta 1550, cuando Fernando de Valdés modifica esas constituciones, en parte, sobre todo lo referido a los usos y costumbres y otras fiestas litúrgicas que se habían ido incorporando a la vida eclesiástica de la ciudad. Quizás su protagónico papel como inquisidor general le valió muchísimas enemistades con el clero hispalense. Tanto es así que fueron muy sonadas las guerras y los pleitos que tuvieron por una parte el cabildo de la catedral contra el arzobispo de Sevilla. Hoy nos sorprenderían todas estas cosas, pero durante el antiguo régimen era muy frecuente no solamente los pleitos larguísimos en el tiempo entre cofradías, sino también entre instituciones eclesiásticas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, en el siglo XIII, el arzobispo de Toledo, precisamente por esta pugna que tenía con Sevilla, excomulgó al arzobispo de Sevilla, y a su vez el arzobispo de Sevilla excomulgó al arzobispo de Toledo. Era la forma que tenían de pelearse entre ellos. Hacía falta la ratificación de Roma, que nunca llegaba. Claro, un príncipe de la iglesia comulgar a otro príncipe de la iglesia muchas veces se daba por nulo, porque ¿quién era un príncipe para comulgar a otro? Pero era una forma de manifestar esa enemistad que tenían entre los prelados. Siguiendo un poco con esta arquitectura configurada entre la Edad Media y la Edad Moderna, quizás será también importante hablar un poco de la parroquialidad hispalense, tan peculiar en el callejero incluso en la actualidad. Yo, por ejemplo, he vivido toda mi vida en la calle Miguel Cid 21 y pertenezco a San Vicente, pero el de la acera de enfrente pertenece a San Lorenzo. Se da esta particularidad desde la Edad Media. Claro, las parroquias de Sevilla fueron numerosísimas desde ya desde el siglo XIII. Las más famosas las conocéis todos, ¿no? Santa María, que es la collación principal, la de la Catedral de Sevilla. Inmediatamente la más antigua fue San Isidoro, precisamente por el peso histórico de esta figura, San Ildefonso, San Nicolás, San Bartolomé. Pero en el siglo XV hay que subrayar que se crean dos nuevas parroquialidades, la de Santa María de los Ángeles y San Bernardo. Tenéis que pensar que la de San Bernardo responde precisamente a la expansión territorial que había adquirido la ciudad de Sevilla, el aumento de su población y cómo los arrabales se iban desparramando más allá de las murallas de la ciudad. Incluso durante el siglo XVI figuran las que hoy serían dos parroquias. Bueno, Santa María Blanca no sé si es parroquia Santa María Blanca y San Nicolás, exactamente. En el siglo XVI, dos parroquias, como son Santa Cruz y Santa María Blanca, en la documentación del archivo de la catedral aparecen como capillas pertenecientes y anexas al propio cabildo de la catedral. En definitiva, a finales del siglo XV, una institución como la Iglesia de Sevilla, como les digo, monstruosamente enorme,
contaba más o menos con 150 beneficios votados, 23 prestameras y 130 capellanías. Un número, por cierto, el más elevado de toda la corona castellana. Si hablamos un poco de la reforma eclesiástica emprendida durante los siglos XV y XVI, podríamos hacer números del componente humano que componía esta iglesia hispalense. En la catedral, ya en los siglos XV y XVI, podemos contar con un número aproximado de unos 300 clérigos. De 27 parroquias pasaríamos a 29 parroquias, con 85 beneficiados y más de 3.500 capellanes. Un número realmente notable. Clero secular, unos 4.000. Y de los 8 conventos sevillanos que existían en el siglo XIII, pasaríamos en el siglo XV a 18 conventos, entre masculinos, ramas masculinas y femeninas. Todo este número, pues precisamente trajo como consecuencia que se produjeran una serie de reformas, sobre todo en los usos y costumbres del clero hispalense. Lo cierto es que entre los siglos XV y XVI se experimenta, no solamente a nivel local, sino a nivel de toda Castilla, un relajamiento, una relajación, si se quiere, de las costumbres de los propios sacerdotes. Muchos ya no usaban tonsura, sí iban vestidos como clérigos, pero la vida pública que llevaban no era de lo más aconsejable. Precisamente por eso, tanto en el sínodo de 1490 como en el concilio provincial de 1512, se exige una mayor formación intelectual y teológica, más en consonancia con el tiempo que estamos viviendo del humanismo y del renacimiento, y por supuesto una fortaleza o una rigidez en sus costumbres y sus vidas. Por hablar de algunos clérigos o de algunos arzobispos importantes durante el siglo XV y XVI, les citaré algunos casos, sería imposible detenernos en todos. Quizá uno de ellos, el que inaugura el siglo XV, sea Gonzalo de Mena y las Roeras, que se encuentra en la actualidad enterrado en la catedral hispalense. Un arzobispo al que se le debe, entre otras cosas, la fundación de la Cartuja de Sevilla por deseo personal de este prelado. Les pongo ese epígrafe que se conserva en la catedral hispalense, que estaba antiguamente ubicado en la Cartuja de Sevilla, porque una de las cosas que se achaca a este prelado, murió en 1401 en una epidemia que hubo de peste. Él decía que, bueno, para mejor cuidar a su rebaño, Sevilla estaba fatal, totalmente afectada, pues el prelado abandonó la ciudad para asegurar su vida y se marchó a Cantillana. Fue casualidad que en Cantillana, precisamente poniendo distancia con la epidemia de peste hispalense, donde cogió la peste y donde murió. En este epígrafe se habla un poco de esa traslación que el arzobispo tuvo y cómo murió, desgraciadamente, tras abandonar un poco a su pueblo en estas circunstancias tan tristes en la localidad de Cantillana. Como les digo, precisamente él fue el protagonista de una de las fundaciones más importantes que se producen en la Sevilla del siglo XV o de principios del siglo XV. En concreto, en la fundación de la Cartuja, habría que recordar que antiguamente existía allí una pequeña ermita perteneciente a la orden de los franciscanos y dependiente directamente del convento Casa Grande que se encontraba en la actual plaza de San Francisco. Gonzalo de Mena, para conseguir esta fundación de los cartujos, llega a un acuerdo con los franciscanos y les cambia una iglesia en San Juan de Alnafarache a cambio de esa ermita que estaba consagrada a Santa María de las Cuevas. Esa es la razón por la que el monasterio cartujo lleva precisamente la vocación de Santa María de las Cuevas. Allí se formalizó este acuerdo entre franciscanos y cartujos, que se suscribió el 16 de enero de 1400 y finalmente tuvieron una esplendorosa vida monástica en la isla de la Cartuja estos monjes, y que, bueno, como todos conocen, en el siglo XIX, pues prácticamente como consecuencia de los franceses y posteriormente la desamortización, desaparece. Quizá uno de los actos más importantes que se produjeron en el siglo XV y XVI en la iglesia hispalense fue precisamente el culto al rey San Fernando. Un culto que se potenció sobre todo en 1579 con ocasión del traslado de los restos del rey
a la actual Capilla Real, y la configuración más o menos sigue siendo la que hoy conocemos. Y viene quizás, viene perfectamente a la postre lo que esta lista de cofradías, que son las que participaron en este traslado, y que hoy he visto con mucha alegría por redes sociales. Está el listado de las 26 cofradías que participaron en el traslado de los restos del rey San Fernando a la Capilla Real. Son las 26 cofradías que existían en la Sevilla del siglo XVI, y en las que figura, como todos saben, mucho mejor que yo, como la más antigua, la Hermandad de la Veracruz. Fíjense que inmediatamente después figura la del pleito de San Agustín. Ya saben ustedes, ya se les hablará mucho mejor de esto en la conferencia que hay a propósito sobre la Hermandad de la Veracruz, los distintos pleitos que se sucedieron entre distintas hermandades de estas 26 hermandades por las preeminencias de antigüedad. Saben ustedes mejor que yo también, que creo recordar que Veracruz se funda hacia 1448, si no recuerdo mal, pero hoy se hablaba precisamente en redes, la gente ponía incluso en duda este listado, porque la gente dice, bueno, ¿y dónde está el silencio? Si el silencio es una de las más jóvenes, claro, es una de las más jóvenes del siglo XVI. También hay que traer a colación de que este orden de prelación de antigüedad debe de entenderse por la antigüedad de la aprobación de reglas, lo que evidentemente indica que estas 26 cofradías existían todas, como también la Veracruz, por supuesto, con muchísima anterioridad. Fíjense que la más moderna del siglo XVI es la del Dulce Nombre de Jesús, y acto seguido la del Santo Entierro, que se funda aproximadamente hacia 1575. Pero es que estamos hablando que Veracruz ya en 1448 era una realidad. Por tanto, en este gran cortejo en el que participaron las cofradías hispalenses, pues tuvo un peso importante, evidentemente, la antigüedad de esta nación. Otro de los prelados que destacó muchísimo en la historia hispalense durante el siglo XV. Yo creo que todos reconocen este espléndido sepulcro que se conserva en la Catedral de Sevilla, en la capilla de San Hermenegildo. No es otro que el de Juan de Cervantes y Bocanegra. Yo creo que es uno de los prelados con mayor proyección internacional del periodo bajo medieval, no solo sevillano, sino castellano. No obstante, fue embajador de la reina Catalina de Lancaster ante Benedicto XIII y participó en los dos grandes concilios ecuménicos que se celebraron durante el siglo XV. Su proyección internacional y su importancia intelectual fue tal que la Santa Sede lo nombró representante de la Natio Hispánica. ¿Qué es esto de la Natio Hispánica? Pues en los dos concilios hubo representantes de la Iglesia hispánica. ¿Quién presidió esa delegación española de prelados? El arzobispo don Juan de Cervantes. Él fue cardenal, consagrado cardenal de San Pedro Apícola y fundador del gran hospital de San Hermenegildo. Su devoción por San Hermenegildo fue bastante conocida, tanto es así que la capilla donde reposa pues recibe precisamente esa advocación. Podríamos hablar también de Diego de Deza, Hurtado de Mendoza, en definitiva una serie de arzobispos de grandes familias nobiliarias que tuvieron un papel predominante no solamente en la sede hispalense, sino en la política nacional e internacional del momento. Quizá uno de los hitos más importantes del siglo XV fue precisamente los inicios de la construcción de la actual Catedral de Sevilla, que recoge en 1636 Pablo Espinosa de los Monteros con esta anotación que bueno, no me resisto en leerle algunos datos, ¿no? Decía que era el 8 de marzo del año del nacimiento de 1401, se encontraba vacante en la iglesia de Sevilla, precisamente ese mismo año, como les he dicho, murió don Gonzalo de Mena, y reunido en el Corral de los Olmos, pues allí se veía que la estructura de la antigua catedral, la mezquita Alcama, se encontraba o amenazaba más o menos ruina y caída por un tempestad de lluvia que se había ido produciendo a lo largo de ese año. En consecuencia, el cabildo de la catedral pues decidió demoler poco a poco, paulatinamente, el antiguo templo de factura islámica e ir erigiendo la actual catedral de Sevilla. Ahí ven lo que posiblemente, o el aspecto que pudo tener la antigua catedral de Sevilla en torno a los siglos XIII, XIV y principios del siglo XX. Es una reconstrucción que ha hecho un arquitecto, Antonio Almagro Gorbea, y en el que se reproduce fielmente lo que podría haber sido el aspecto
de esta iglesia catedral hispalense tan distinta de la que hoy conocemos. Quizás, como les he dicho, uno de los actos o de los hechos más importantes de esta iglesia moderna de Sevilla sea el culto al rey Fernando III el Santo, en el que me voy a detener levemente unos minutos para ir terminando ya la conferencia. Hoy conocemos la capilla real con una configuración muy distinta a la que pudo tener en origen. Ahí ven una reconstrucción de lo que podía haber sido en origen la capilla real de la Catedral de Sevilla. En la Catedral de Sevilla, Alfonso X el Sabio crea todo un cuerpo iconográfico y teatral para promover él mismo como hijo el culto a Fernando. Fíjense la documentación ya existente con carácter inmediato a la muerte del rey Fernando III el Santo. Todos son documentos emitidos por su hijo Alfonso X el Sabio. En 1254, Alfonso X el Sabio dice: por gran sabor que he de hacer bien a la iglesia de Sevilla, he de llevarla adelante, y porque sea mejor servida, y por honra del muy noble don Fernando, mío padre, que yace y enterrado, y por su alma, en remisión de míos pecados, y porque faga el día de San Clemente. En 1260 vuelve más o menos a repetir lo mismo, que yace enterrado el muy noble, y mucho alto y mucho honrado rey don Fernando, mi padre, quien la ganó, quien la fundó. Y finalmente en 1276 vuelve a decir, entregándole donaciones a la Catedral de Sevilla, que lo hace para promover la memoria de su padre. ¿Qué es lo que había configurado el rey Alfonso X el Sabio en la capilla real de Sevilla? Fíjense, les voy a poner primero esta imagen. Esa imagen pertenece a las Cántigas de Santa María. En él pueden comprobar que existe una figura con corona real y que sostiene sobre su mano derecha una espada. Es la representación de la capilla real de Sevilla en pleno siglo XIII. Haría Alfonso X el Sabio para promover el culto o el protoculto a San Fernando, había promovido que se representara a su padre en imagen y portando la espada lo vea, es decir, la espada que procesiona todavía el 23 de noviembre cada año. Una espada que además tenía poderes taumatúrgicos, una espada que circunstancialmente, si algún rey lo pedía, el cabildo de la catedral podía hacer entrega del mismo para curar a algún infante o para participar en alguna guerra. No en vano esta espada participó en la conquista de Granada. También participó la espada y el pendón de Sevilla durante la francesada y la empuñó el general Castaño para liberar a España en la batalla de Bailén en 1809. Es decir, es una espada a la que siempre se le han otorgado ciertos poderes. Por tanto, fíjense, en esa escena se representa lo que tendría que haber sido el túmulo originario del rey Fernando III el Santo, del que conocemos además algunos datos. Esta imagen que ven en la zona superior derecha, en la esquina superior derecha, es el sello con el que bailaban sus documentos los capellanes reales. Fíjense lo que aparece en el sello. En la zona superior, la Virgen de los Reyes. En la zona inferior, tres figuras, que estaban en un templete o sedilla, que es esto que encuentran aquí abajo. En ese templete se encontraban, juntamente frente a la imagen de la Virgen de los Reyes, tres imágenes reales. La primera, el rey San Fernando con su espada. Cuando se muere Alfonso X el Sabio, Sancho IV decide que Alfonso X el Sabio repose en la Catedral de Sevilla y le erige otra imagen que coloca a la derecha